Ella era la oficial más confiable del departamento. 8 años de servicio impecable, respetada en su comunidad y admirada por sus compañeros. Y en una brillante tarde de sábado de 1991, llamó por radio para pedir un descanso de almuerzo de rutina. Y luego simplemente desapareció, sin testigos, sin accidente, sin despedidas. Durante 7 años, su desaparición atormentó al departamento, hasta que un descubrimiento en las profundidades de los bosques de Missouri desenterró algo más que un cuerpo. Reveló un secreto que alguien se esforzó increíblemente por ocultar. Antes de comenzar, no olvides darle me gusta y suscribirte, porque a veces el verdadero horror no está en lo que falta, sino en lo que ha quedado oculto a simple vista. 14 de septiembre de 1991, Cedar Falls, Missouri. El sol estaba alto, el aire era fresco y la oficial Ashley Mitchell comenzó su turno como lo había hecho cientos de veces antes. Tenía 32 años, alta, serena. Una de las pocas mujeres de la patrulla de carreteras de Missouri y una de las más respetadas. Los lugareños la conocían por su nombre. Los agricultores la saludaban al pasar. Los niños la llamaban Oficial Ash. Se tomaba su trabajo en serio, pero siempre con amabilidad. Y esa mañana, llegó temprano a la comisaría, como siempre. Café, reunión informativa, comprobación de la radio, todo según lo establecido. A las 2:30 p.m. la vieron en Miller's Gas Stop, una pequeña estación cerca de la ruta 287. Tomó un café y una dona cubierta de chocolate, su pedido habitual. ¿Ya regresaste?, preguntó el cajero. Ashley sonrió. Solo unas horas más. Luego a casa. A las 15:47 horas, envió un mensaje por radio al despacho. Código 7. Pausa para el almuerzo. Ubicación, marcado de 1143, tramo Riverside. Era un lugar común, sombreado, tranquilo, con vistas al meandro del río. Los agentes de patrulla lo usaban con frecuencia. El registro de radio no mostró nada inusual. Su voz era clara, tranquila, y luego desapareció. A las 4:30 p.m., Ashley no había devuelto la llamada por radio. A las 5:15 su supervisor de turno llamó para verificar el estado. No hubo respuesta. A las 5:33 p.m. se emitió una alerta formal de oficial no contabilizado. A las 6:00 horas ya se habían movilizado las fuerzas de búsqueda. La última ubicación conocida, los agentes encontraron su ruta habitual de patrulla intacta. No había rastro de su moto, ni casco, ni radio, ni botas. Solo un desvío vacío al costado del camino bajo un dosel de árboles y el leve zumbido de las cigarras. Se revisó la curva de Riverside para detectar marcas de derrape. Ninguno. El barranco de abajo fue escaneado por drones y equipos de escalada. Nada. A la mañana siguiente se llamó a los buzos. El río Missouri tenía 18 pies de profundidad en algunos lugares, pero la visibilidad era decente. Todavía, nada. En 48 horas, más de 200 personas se unieron a la búsqueda. Policías estatales, voluntarios, bomberos e incluso oficiales fuera de servicio de 3 condados. Revisaron desagües pluviales, cuevas, cabanas de caza, graneros, helicópteros con sensores de calor volaron desde el amanecer hasta el anochecer. Las unidades caninas siguieron rastros tenues que terminaban cerca del barranco y se detuvieron en seco, sin sangre, sin pertenencias, sin lucha. Fue como si el oficial Ashley Mitchell se hubiera salido de la carretera y hubiera caído al vacío. La mujer detrás de la insignia. Lo que hizo que la desaparición fuera más inquietante fue quién era Ashley. Ella no era el tipo de persona que rompía la rutina. Su vida estaba meticulosamente documentada, su apartamento impecable, sus facturas pagadas, su refrigerador lleno con la misma lista de la compra cada semana. Escribía cartas a sus padres todos los domingos, cenaba con su hermana cada segundo viernes. No presenta síntomas de depresión, no presenta estrés vital importante. No toma medicamentos. Su expediente personal estaba limpio. Su última evaluación psicológica fue brillante, concentrada, con los pies en la tierra, excepcionalmente dedicada. Su coche todavía estaba estacionado en la estación. Su uniforme de repuesto colgaba prensado en su casillero, y en el cajón de su escritorio había una carta dirigida a su sobrina. No puedo esperar a ver tu recital de baile el próximo mes. Ashley Mitchell no tenía pensado presentarse. Ella estaba planeando vivir. Los rumores y las teorías, cuando los hechos dejan de tener sentido, las teorías toman el control. Y pronto, Cedar Falls se vio invadido por ellos. Fue secuestrada por un criminal al que arrestó. La reclutaron para realizar un trabajo encubierto y tuvo que desaparecer. Ella fingió su muerte y comenzó una nueva vida.
Ella fue puesta en la mira de alguien dentro del departamento. Algunos de ellos vinieron de la prensa, otros de la comunidad, pero ninguno tenía peso. El FBI intervino a la tercera semana. Verificaron los antecedentes de sus colegas, su familia e incluso casos antiguos en los que había trabajado. No hubo nada que resaltara, sin cartas amenazantes, sin acosadores, sin denuncias abiertas. Fue la desaparición más limpia que jamás habían visto. Demasiado limpio, casi ensayado. El caso quedó archivado a principios de 1993. Los volantes fueron retirados. La búsqueda oficial fue suspendida. Su familia realizó una vigilia en el segundo aniversario de su desaparición. Apenas un puñado de personas bajo una tenue farola afuera del Palacio de Justicia lo vio esa noche. Su hermana nunca perdió la esperanza. Su padre dejó de hablar del tema por completo. Su madre dejó su habitación intacta durante años. Hasta que un día 7 años después, algo cambió. El hombre que no me soltaba, el detective Mason Holt, llevaba menos de un año retirado cuando el nombre de Ashley Mitchell apareció de nuevo, en una caja de cartón. Era marzo de 1998, un mes frío. Estaba organizando viejos archivos de casos para transferirlos al archivo del condado cuando vio su nombre en una carpeta roja descolorida en la parte posterior de un gabinete de acero. Lo sacó, le quitó el polvo, y se quedó mirando la etiqueta, Mitchell E. Estado, sin resolver, patrulla, 1991, él la recordó. Todos lo hicieron, pero lo que lo detuvo no fue el nombre sino lo que había dentro. Escondido detrás de las joyas de resumen, los registros de llamadas y las entrevistas con testigos, había algo extraño, una página arrancada de un registro de despacho, celada el 14 de septiembre de 1991, a las 4:19 p.m., 32 minutos después del último registro por radio de Ashley. Fue una entrada parcial. Voz masculina solicitando respuesta urgente, puente RR 144. Estática, no se puede localizar la unidad, no hubo seguimiento, ningún oficial respondió, sin transcripción, no hay informe, había sido mal archivado, enterrado, o tal vez, ignorados. Mason se inclinó. El puente Riverside solo tenía un cruce de ferrocarril, la milla 144, a solo una milla de donde Ashley había avisado por radio. Revisó su expediente oficial. Esa llamada no fue mencionada en ninguna parte. Durante las siguientes 72 horas, Mason hizo lo que el departamento debería haber hecho 7 años antes. Recorrió de nuevo la ruta 287, revisó mapas topográficos, buscó en microfilmes de periódicos. Incluso volvió a entrevistar a los residentes que habían llamado para dar pistas. Y luego, el 4 de abril de 1998, un granjero jubilado llamado Dale Nixon le dio el gran avance. Sí, recuerdo ese día, dijo Dale. Vi una motopatrulla esa tarde, pero no la detuve. Iba despacio. Se dirigía a la vieja cantera. Mason hizo una pausa. Cantera. Terreno privado. Pertenecía al molino. Llevaba años cercado. La zona nunca había sido registrada, ni una sola vez. Mason accedió a la propiedad a través del actual propietario, una empresa maderera con sede en San Luis. Nadie había usado el sitio desde 1987. Ese fin de semana, un equipo de perros detectores de cadáveres se unió a él. Solo tardó 4 horas. Debajo de una lámina de metal oxidada y 4 pies de tierra suelta, en una depresión poco profunda cerca de la línea de árboles, lo encontraron. Restos de una chaqueta de patrulla, fragmentos de un cinturón de cuero de servicio, un trozo de un micrófono de radio roto, y a 15 pies de distancia, bajo las raíces de un viejo arque, una tumba poco profunda. El cuerpo en el interior no tenía identificación, pero los registros dentales lo hicieron oficial. Ashley Mitchell había estado allí todo el tiempo. La evidencia que pasaron por alto el lugar del descubrimiento fue rápidamente acordonado. Equipos forenses, investigadores estatales y agentes del FBI acudieron a la antigua cantera con urgencia, pues, independientemente de lo que le hubiera sucedido a Ashley Mitchell, alguien se había esforzado al máximo por ocultarlo. Y lo que encontraron después fue peor de lo que nadie imaginaba. El cuerpo de Ashley estaba lo suficientemente intacto como para permitir un examen forense completo. La causa de la muerte quedó clara de inmediato. Traumatismo por fuerza contundente en la parte posterior del cráneo. Un golpe único y deliberado, probablemente con una herramienta pesada, algo de acero, posiblemente un martillo de ferrocarril. Pero había otros detalles que inquietaron incluso a los examinadores más experimentados. Tenía las manos atadas a la altura de las muñecas. Había señales de que había sido movida, transportada post-mortem,
y la tumba poco profunda. No fue excavada a mano. Tenía patrones de raspaduras en la base, consistentes con una pequeña retroexcavadora de construcción. Alguien había planeado esto. Cerca de la tumba se descubrieron más pruebas. Parte de su credencial, una cantimplora aplastada y un objeto oxidado que, al limpiarlo, era inconfundible. Una linterna estándar de la patrulla de carreteras con las iniciales grabadas en la base. AM. Tenía sangre seca en el mango. Pero lo que más inquietó a los investigadores no fueron las pruebas dejadas. Fue lo que descubrieron que había estado en el sistema todo el tiempo. De regreso en la sede central, los analistas de casos sin resolver volvieron a realizar verificaciones de antecedentes de cada asociado conocido, parada de tráfico o citación que Ashley había emitido en los 6 meses previos a su desaparición. Un nombre desencadenó un éxito. Kenneth J. Lowry había recibido una citación del agente Mitchell 2 semanas antes de su desaparición. Nada grave, una luz de freno defectuosa. Pero algo en la parada había empeorado. Según el registro, Ashley había marcado la parada como sujeto agitado. Solo se emitió una advertencia verbal. Anotó. El conductor no cooperó y se negó a proporcionar una identificación secundaria. El expediente fue cerrado, pero Kenneth Lowry tenía un pasado. Lo habían arrestado 2 veces en Oklahoma a finales de los años 80, una por agredir a un empleado municipal y otra por hacerse pasar por un agente de la ley. Ambos cargos fueron desestimados por problemas de procedimiento. Pero en 1991, Kenneth se mudó a Missouri. Compró un remolque a menos de 15 millas del tramo de Riverside donde Ashley había llamado por radio por última vez. En 1993, abandonó el estado. En 1998 vivía en Idaho con un nombre diferente. Cuando las autoridades lo localizaron, no huyó. Él no se resistió. Él solo dijo, me preguntaba cuándo lo descubrirías. Fue detenido en el lugar. Durante el interrogatorio, Kenneth inicialmente negó todo. Dijo que no recordaba el billete. Dijo que nunca volvió a ver a Ashley. Pero cuando le mostraron la linterna grabada con sus iniciales, la miró fijamente durante un largo rato, y luego dijo, no se rindió, ni siquiera cuando le dije que lo dejara. Los investigadores se acercaron. Dejar caer que. Kenneth no dijo nada más, solo sonreí. La conexión que nadie vio. El interrogatorio de Kenneth Lowry dejó a los investigadores con más preguntas que respuestas. No admitió nada. Lo negó todo, excepto una cosa. Él no se echaría atrás. Esa sola frase resonó en la investigación como un acertijo, que había encontrado Ashley, que no había tirado. El detective Mason Holt tenía una teoría. Él creía que la desaparición de Ashley Mitchell no fue casual. Estaba conectado. Y cuando investigó el pasado de Lowry, en los lugares donde había vivido antes y después de Missouri, encontró algo escalofriante. Otra mujer desaparecida. 4 de junio de 1987, Pawnee, Oklahoma. Una empleada municipal de 24 años llamada Marla Denvers desapareció después de salir del trabajo alrededor de las 6:15 p.m. Acababa de cerrar la oficina de registros municipales y la última vez que la vieron fue quemando el edificio con lava. Nunca llegó a casa. Su coche fue encontrado 2 días después, abandonado en un campo. Las llaves se han ido, sin lucha, no hay sospechosos. El caso se enfrió al cabo de 6 meses. Pero adivinen quién trabajó para la ciudad de Pawnee ese año como contratista de mantenimiento a tiempo parcial. Kenneth J. Lowry. Los detectives compararon los detalles. Se sabía que Marla documentaba quejas internas en la oficina de la ciudad. Ashley Mitchell era conocida por detener vehículos con más minuciosidad que la mayoría de los agentes. Solía solicitar refuerzos cuando los sujetos no cooperaban. Tomaba notas detalladas sobre los niveles de agitación y los cambios de comportamiento. Ambas mujeres eran detallistas. Ambos desaparecieron en zonas rurales. Ambos se habían cruzado, aunque brevemente, con Lowry. Lo que elevó el caso aún más lejos fue una sola línea enterrada en el último mes de notas de Ashley, recuperadas de su casillero. Se ha vuelto a avistar una camioneta negra sospechosa con la matrícula medio tapada. Es la 3ª vez este mes. El mismo vehículo identificado en la parada del 1 de septiembre, Lowry. Se ha hecho un seguimiento. Fue la última entrada personal que escribió, y esa camioneta era igual a una recuperada de un granero abandonado en Kansas en 1994, registrado bajo un nombre falso. Adivina quién había usado ese alias antes. Kenneth J. Lowry. Los investigadores ampliaron el alcance, crearon una línea de tiempo, verificando los registros de empleo de Lowry, las transacciones del DMV y los contratos de arrendamiento de 1985 a 1995.
Identificaron a 3 mujeres más desaparecidas. Ninguno había sido conectado hasta ahora. Ninguno estaba vinculado por geografía o tiempo. Hasta ahora, todos desaparecieron cerca de las últimas direcciones conocidas de Lowry. En cada caso, la investigación inicial concluyó sin resolverse. Cada mujer fue catalogada como desaparecida. Se sospecha que se ha ido voluntariamente. Pero ¿qué hubiera pasado si no se hubieran ido? ¿Qué pasaría si los silenciaran igual que Ashley? El campo bajo los pinos 2 meses después del arresto de Kenneth Lowry. Un guardia de la cárcel del condado presentó un informe del incidente. Afirmó que Lowry había estado dibujando algo obsesivamente en su celda. No eran letras, ni garabatos. Era un mapa. El cuaderno fue confiscado. Mostraba un claro, un arroyo, un rectángulo largo, marcado solo con la letra X. En los márgenes, una nota. En el mismo sitio. No lo soltó. Debería haberla enterrado más profundamente. Los detectives sabían exactamente lo que significaba. Lowry no solo estaba admitiendo el asesinato de Ashley, les estaba contando dónde había dejado a alguien más. El boceto correspondía a una zona cercana a un pinar, a unos 64 kilómetros de la cantera donde se encontró el cuerpo de Ashley. El terreno era de propiedad privada, pero llevaba décadas sin utilizarse. El 17 de octubre de 1998, las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento. Trajeron georadar, perros rastreadores de cadáveres, equipo forense, y una silenciosa esperanza de que no encontrara nada peor. Lo hicieron. Bajo 2 metros de tierra compactada, los investigadores descubrieron los restos óseos de una mujer. Junto a ella se encontraban una horquilla oxidada, una insignia de empleado del condado de Oklahoma y un anillo de plástico agrietado, con forma de mariposa. Era Marla Denvers, desaparecido desde 1987, descartada como una desaparición de bajo riesgo, olvidado, hasta que el caso de Ashley obligó a alguien a seguir cavando. En total, durante el año siguiente se recuperaron 3 cadáveres. 3 mujeres, 3 estados, 3 nombres olvidados. Todo fue encontrado porque un oficial, Ashley Mitchell, no ignoró las señales de advertencia. Lo documentó todo, reportó los patrones. Se negó a desestimar el peligro. Y por eso la silenciaron, pero ella no fue olvidada. Ella los condujo a la verdad, incluso en la muerte. En 2001, Kenneth Lowry fue condenado por 3 cargos de asesinato en primer grado. Recibió 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión 6 años después. Nadie reclamó su cuerpo. En cuanto a Ashley, fue enterrada con todos los honores por la patrulla de carreteras de Missouri. Hoy en día, un monumento conmemorativo de 2,000 pies de altura se encuentra junto a la Mila 143, donde ella hizo su último llamado. La placa dice Oficial Ashley Mitchell, fin de la guardia. 14 de septiembre de 1991, ella vio lo que otros no vieron. Ella se quedó donde otros permanecieron en silencio. Y cada septiembre, su hermana coloca un solo lirio blanco en la base del marcador. Sin cámaras, sin discursos, solo silencio y la memoria.